¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos creyentes oran por sanidad con lágrimas sinceras y no ven resultados? ¿Por qué hay oraciones que parecen rebotar en el techo mientras otras rompen enfermedades y liberan poder? Muchos piensan que es falta de fe, pero la verdad es más profunda y más peligrosa. Hermanos y hermanas, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de orar por sanidad. Porque imponer las manos no es un gesto inocente ni automático. Es una acción espiritual que abre una confrontación real en el mundo invisible. Cuando oras con imposición de manos, sin comprender los principios espirituales que lo rigen, no solo arriesgas el resultado, arriesgas tu propia integridad espiritual. Hoy vas a conocer las llaves ocultas de la oración por sanidad que pocos conocen, los secretos espirituales que determinan si tu oración libera poder o si te expone a un peligro real. Los 7 hijos de Esceva pensaron que usar el nombre de Jesús era suficiente. Pero cuando intentaron echar fuera demonios sin autoridad real, fueron atacados violentamente por el mismo espíritu que pretendían expulsar. Salieron desnudos, heridos y humillados, porque usaron palabras correctas sin identidad espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios: Señor, revela tu autoridad en mí. Hazlo ahora mismo. No es solo un gesto. Es una declaración profética que puede abrir puertas que han estado cerradas por años. Cada vez que escribes esta frase, ayudas a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar esta palabra de urgencia espiritual. Y déjame advertirte algo. La 10ª enseñanza que vamos a revelar hoy tiene el poder de romper ciclos de frustración espiritual que han afectado tu ministerio de oración por años. Podría ser la llave que desbloquee el fluir del Espíritu Santo que has estado buscando. Entonces comencemos. Familia, muchos creyentes viven con una frustración silenciosa que carcome su fe desde adentro. Han orado con lágrimas, con fe, con sinceridad absoluta, y aún así vieron que la enfermedad permanecía. Esa experiencia no solo genera culpa, genera duda y confusión espiritual que puede durar años. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has orado por alguien enfermo con todo tu corazón y no pasó nada? ¿Cuántas veces te preguntaste si fallaste, si no tuviste suficiente fe, si Dios no te escuchó? Quiero que sepas algo. El problema no siempre es falta de fe, hermanos. Es desconocimiento. Desconocimiento de principios espirituales que rigen cómo y cuándo el poder de Dios se manifiesta. Porque imponer las manos para orar por sanidad no es un gesto simbólico, no es un acto automático. Según la Biblia, es una acción espiritual que abre una confrontación real en el mundo invisible. Muchos creyentes oran con buenas intenciones, pero sin comprender que están entrando en un territorio de autoridad, legalidad y guerra espiritual, donde los errores no salen gratis. Y aquí está el peligro que pocos reconocen. La inocencia espiritual no te protege, te expone. Es como entrar a una sala de cirugía sin guantes estériles, pensando que tu buena intención compensará la falta de protocolo. El paciente puede morir no por tu mala voluntad, sino por tu ignorancia de las reglas que gobiernan ese espacio. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Hay creyentes sinceros que imponen manos sobre enfermos graves, sobre personas con opresiones profundas, sobre casos que requieren ayuno y consagración previa, y lo hacen con el corazón puro, pero con las manos sucias espiritualmente. Regresan a casa exhaustos, con dolores que no tenían antes, con pensamientos oscuros que invaden su mente, con conflictos repentinos en su matrimonio. Y se preguntan: ¿por qué si yo solo quería ayudar, ahora estoy peor que antes?
Porque en el reino espiritual, la buena intención sin conocimiento es como un soldado desarmado en territorio enemigo. El enemigo no respeta tu inocencia. Respeta tu autoridad, y si no la tienes te conviertes en blanco fácil. Por eso Pablo advirtió en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no por falta de amor, no por falta de deseo de servir, sino por falta de entendimiento de las leyes espirituales que gobiernan el ministerio de sanidad. Y esto nos lleva a una verdad aterradora que pocos enseñan. Pero antes de revelártela, necesito que entiendas algo crucial. Cuando alguien ora por sanidad, hijos de Dios, no está hablando al vacío. No está repitiendo una fórmula mágica. Está confrontando desórdenes espirituales que pueden tener raíces profundas. El mundo espiritual observa, evalúa y responde según la autoridad real de quien ora, no según su emoción, no según su intención. Imagina por un momento que entras a un campo de batalla sin armadura, con buenas intenciones, pero sin entrenamiento, sin armas, sin autoridad para estar allí. ¿Qué crees que pasaría? Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que impones las manos sobre alguien para orar por sanidad, estás entrando en una confrontación espiritual. Estás desafiando fuerzas que tienen agenda, que tienen estrategia, que tienen odio contra los hijos de Dios. Y si no tienes identidad, si no caminas en autoridad genuina, si solo estás imitando lo que viste hacer a otros, entonces no estás orando, estás exponiéndote. Porque detrás de cada enfermedad persistente, de cada dolencia crónica que resiste tratamientos médicos, puede haber algo más que células enfermas. Puede haber una asignación espiritual, una puerta abierta por pecado generacional, un pacto familiar olvidado, una maldición hablada en el pasado que sigue operando en el presente. Y cuando tú llegas con tu oración de buena fe, sin haber discernido primero qué tipo de batalla estás enfrentando, es como intentar apagar un incendio químico con agua. No solo no funciona, empeora la situación. El apóstol Pablo lo dejó claro en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ves? No estás luchando contra una gripe, estás luchando contra jerarquías demoníacas organizadas. Y esas jerarquías tienen nombres, rangos y estrategias específicas. Por eso Jesús preguntó al endemoniado de Gadara, ¿cómo te llamas? Porque en guerra espiritual, identificar al enemigo es parte de la victoria. Y cuando oras sin identificar primero contra qué estás peleando, terminas disparando al aire mientras el enemigo te ataca por la espalda. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás proclamando que no te conformas con una fe superficial, sino que quieres caminar en autoridad real. Y cada me gusta ayuda a que esta revelación llegue a más personas que están orando en ignorancia. Y ahora que entiendes que esto es guerra, necesitas conocer el caso más aterrador de lo que pasa cuando alguien ora sin autoridad. Hechos 19 relata una historia que debería hacer temblar a todo creyente que ora a la ligera. Había 7 hombres, hijos de un sumo sacerdote judío llamado Esceva. Conocían las palabras religiosas, habían visto el poder de Dios operar, habían escuchado que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y decidieron hacer lo mismo. Entraron donde había un hombre endemoniado y dijeron, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Usaron las palabras correctas, mencionaron el nombre correcto, pero algo salió terriblemente mal. El espíritu maligno respondió con una pregunta que lo cambió todo. «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y lo que pasó después fue brutal.
El hombre endemoniado saltó sobre ellos, los dominó, los hirió de tal manera que salieron desnudos y heridos de aquella casa. No fue un simple fracaso ministerial, pueblo de Dios. Fue un ataque violento, porque entraron en un territorio espiritual sin la autoridad necesaria para estar allí. Imagina la escena completa. 7 hombres adultos, hijos de un líder religioso respetado, entran con confianza a ministrar liberación. Probablemente habían visto a sus padres realizar rituales, conocían las oraciones, tenían el linaje correcto, pero cuando el demonio respondió, no atacó solo a uno, los dominó a todos. Hechos 19:16 dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La palabra dominó en griego es katakurieuo, que significa subyugar completamente, ejercer señorío total sobre alguien. Estos hombres no solo fueron golpeados, fueron humillados públicamente. Salieron desnudos, lo que en la cultura judía era la máxima vergüenza. Sus ropas fueron arrancadas, su dignidad destruida, su reputación arruinada. Y esto ocurrió porque usaron el nombre de Jesús como una contraseña mágica sin tener relación personal con él. El enemigo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Notas la diferencia? El demonio conocía personalmente a Jesús. Sabía quién era Pablo por experiencia directa, porque Pablo lo había enfrentado antes con autoridad real. Pero a estos 7, el demonio ni siquiera los reconocía. Eran extraños en el reino espiritual, fantasmas sin registro, y por eso fueron tratados como intrusos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que el mundo espiritual no responde a fórmulas, responde a identidad. Y esto nos lleva a la pregunta más importante que debes hacerte antes de orar por sanidad. Esa pregunta del demonio a los 7 hijos de Esceva no fue casual. Fue una revelación de cómo funciona el mundo espiritual. El infierno conoce a Jesús. El infierno reconoce a quienes caminan con Dios en intimidad y autoridad. Pero cuando alguien aparece usando el nombre de Jesús sin relación real, sin identidad espiritual, el mundo invisible lo detecta inmediatamente. Hermanos y hermanas, la identidad espiritual no se hereda, no se imita, no se compra con cursos ni seminarios. Nace de la intimidad con Dios y de una vida coherente con esa relación. Los hijos de Esceva tenían un padre sacerdote, pero ellos mismos no tenían identidad propia. Usaban el nombre de Jesús como una fórmula mágica y pagaron un precio alto por ello. Imagina que intentas entrar a un edificio de alta seguridad mostrando una identificación falsa. No importa cuán bien hecha esté la tarjeta, los sistemas de seguridad detectarán la falsificación. Así funciona el mundo espiritual. Antes de obedecer, el reino de las tinieblas identifica si quien ora es conocido, autorizado y respaldado por una vida alineada con Dios. Esta pregunta, ¿quién eres?, no fue una petición de información, fue un desafío de autoridad. Fue el equivalente espiritual de un guardia preguntando a un intruso: ¿con qué permiso estás aquí? Porque en el reino invisible existe un registro. Hay un conocimiento de quién pertenece a Dios y quién solo usa su nombre. Apocalipsis 3:5 habla del libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Pero hay otro tipo de registro que pocos mencionan, el registro del infierno. Satanás y sus demonios tienen expedientes sobre los siervos de Dios que representan amenaza real para su reino. Pablo estaba en ese registro. Pedro estaba en ese registro. Los apóstoles que echaban fuera demonios y sanaban enfermos estaban registrados como enemigos peligrosos,
Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad, el infierno movilizaba resistencia inmediata, porque lo conocían, sabían su historial, sabían que donde él ministraba, el reino de las tinieblas perdía terreno. Pero estos 7 hijos de Esceva no estaban en ningún registro celestial ni infernal. Eran desconocidos, invisibles. Y cuando usaron el nombre de Jesús sin tener credenciales espirituales, el demonio los trató como impostores, porque eso es lo que eran. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Puedes estar en la iglesia todos los domingos, puedes conocer la Biblia de memoria, puedes tener un ministerio visible, pero si tu vida privada contradice tu confesión pública, entonces en el mundo espiritual eres un desconocido. Un fantasma sin autoridad, un nombre sin poder. Hoy necesitas hacerte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Quién eres en el mundo espiritual? No quién eres en la iglesia, no qué título tienes, no cuántos versículos conoces. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres en tu habitación, en tu secreto, en tu intimidad con Dios? Porque si tu vida privada contradice tu ministerio público, entonces tu autoridad espiritual es nula. Orar sin identidad es como intentar mandar sin rango. Por eso nadie debe usar la fe de otros como sustituto de su propia relación con Cristo. Suscríbete a este canal porque aquí no enseñamos religión superficial. Este es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan de verdad bíblica profunda que transforma vidas. Y si crees que la identidad es suficiente, espera, porque hay algo más que necesitas para operar en sanidad sin peligro. La autoridad no se hereda ni se imita, familia. Nace de la intimidad con Dios. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso los apóstoles pudieron declarar sanidades y liberaciones, no porque eran especiales, sino porque eran conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta del templo, no fue porque usaron palabras mágicas, fue porque tenían identidad, porque habían caminado con Jesús, porque su vida privada y su ministerio público eran coherentes. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no tienen peso, que hablas pero nada se mueve? Quizás el problema no es tu fe, es tu identidad. Porque en el mundo espiritual no importa cuánto grites si no tienes rango. No importa cuántas veces repitas el nombre de Jesús si no lo conoces en intimidad. La identidad espiritual se forja en lugares que nadie ve y en momentos que nadie celebra. Se construye en las 3 de la mañana cuando te levantas a orar mientras todos duermen. Se forma cuando decides perdonar sabiendo que nadie te está mirando. Se solidifica cuando rechazas el pecado aunque nadie descubriría que caíste. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Notas el orden? Primero el secreto, después lo público. Primero la intimidad, después la autoridad. Muchos quieren ministrar en público sin haber pagado el precio en secreto. Quieren echar fuera demonios sin haber echado fuera primero sus propios pecados. Quieren sanar enfermos sin haber sanado primero su relación con Dios. Por eso fracasan, porque la identidad no es algo que declaras con palabras, es algo que demuestras con vida. Cuando Pablo fue apedreado en Listra, lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad. Pero Hechos 14:20 dice que rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió a predicar de nuevo. Esa es identidad. No es nunca caer, es levantarse cada vez que caes. No es nunca dudar, es seguir creyendo en medio de la duda. David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino porque cada vez que pecaba, regresaba arrepentido. Su identidad no estaba en su perfección, estaba en su relación.
Y esa relación genuina con Dios fue lo que le dio autoridad para matar gigantes, derrotar ejércitos y escribir salmos que siguen ministrando sanidad miles de años después. La identidad se construye en el secreto, en la oración a puerta cerrada, en la obediencia cuando nadie te ve. Y cuando esa identidad es genuina, el mundo espiritual lo reconoce. Pero la identidad sola no basta. Necesitas algo más, algo que muchos han olvidado. La santidad no es moralismo, hermanos. No es una lista de prohibiciones religiosas que te hacen sentir superior. La santidad es una protección espiritual, una armadura invisible que te permite caminar en territorios peligrosos sin ser herido. Cuando oras por sanidad, te estás convirtiendo en un canal del poder de Dios. Y si ese canal está sucio, si hay grietas de pecado oculto, de rencores no perdonados, de áreas sin rendir a Dios, entonces no solo el poder se bloquea, quedas expuesto a cargas espirituales, opresión y desgaste innecesario. Primera de Pedro 1:16 dice: «Sed santos porque yo soy santo». No es una sugerencia, pueblo de Dios, es un mandato de protección, porque la santidad no es solo para agradar a Dios, es para mantenerte cubierto en medio de la batalla. Hay creyentes que oran por liberación en otros, pero vuelven a casa cargados, oprimidos, exhaustos. ¿Por qué? Porque entraron en guerra espiritual sin la armadura de santidad, y el enemigo aprovechó cada grieta. La santidad como armadura significa que tu vida tiene coherencia, que lo que predicas es lo que vives, que no hay áreas secretas donde el pecado gobierna mientras en público usas el nombre de Jesús, porque el mundo espiritual no se engaña con apariencias. Comparte este mensaje con 3 personas que necesitan entender que la autoridad espiritual no se falsifica. Que cada uno que lo reciba sea confrontado con esta verdad liberadora. Pero incluso con identidad y santidad, hay algo que puede bloquear tus oraciones. Y es lo que muchos ignoran. Quiero que entiendas algo crucial, familia. Aun cuando la persona que ora tiene identidad espiritual y camina en santidad, hay un factor que muchos ignoran. El entorno donde se ora puede neutralizar la manifestación del poder de Dios. La atmósfera espiritual influye directamente en los resultados de la oración. ¿Alguna vez has orado en un lugar y sentiste que había algo pesado en el ambiente, que tus palabras no llegaban al cielo? No es tu imaginación, es atmósfera espiritual contaminada, y si no la limpias primero, tu oración tendrá dificultades para manifestarse. Esto nos lleva a un caso bíblico que revela una verdad poderosa. Marcos 8 nos muestra algo profundo que cambiará tu forma de orar. Jesús no sanó al ciego en medio de la aldea de Betsaida, lo llevó fuera. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no tenía poder suficiente para sanar en cualquier lugar? Claro que sí, pero reconoció que hay atmósferas tan densas de incredulidad que es mejor cambiar el lugar antes de liberar el poder. Antes de sanar el cuerpo, Jesús sanó la geografía espiritual. Betsaida era una ciudad que había visto milagros de Jesús y no se había arrepentido. Era un lugar de incredulidad colectiva. Y esa incredulidad creaba una atmósfera que bloqueaba la manifestación del poder. Entonces Jesús hizo algo estratégico, sacó al ciego de ese ambiente tóxico, lo llevó a un lugar donde la atmósfera estaba limpia, y allí, fuera de la contaminación espiritual, el milagro se manifestó. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Significa que no toda batalla se gana con más fe. A veces se gana con discernimiento de atmósferas, y esto nos lleva al siguiente principio que cambiará tu forma de ministrar sanidad. Hermanos y hermanas, conversaciones negativas, miedo, quejas y palabras de derrota crean un entorno hostil para la fe. Muchas veces, la primera oración no debe ser contra la enfermedad, debe ser para santificar el ambiente.
para establecer un espacio propicio para la acción de Dios. Imagina que vas a orar por alguien en un hospital. Hay miedo en el ambiente, conversaciones de muerte, incredulidad médica. Si empiezas a orar sin limpiar primero esa atmósfera, estás peleando contra dos fuerzas, la enfermedad y el ambiente. Pero si primero decretas paz sobre ese lugar, si declaras que el miedo no tiene autoridad, si proclamas la verdad de Dios sobre ese espacio, entonces el ambiente cambia y tu oración tiene un terreno fértil donde manifestarse. Aprende a limpiar la atmósfera antes de orar. Declara: en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de miedo, duda e incredulidad que salga de este lugar. Este espacio está consagrado al Señor. Y verás cómo la atmósfera responde. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad para que juntos veamos cómo Dios está levantando un ejército de creyentes que saben limpiar atmósferas en todas partes del mundo. Cada comentario será una luz en este mapa espiritual de victoria. Pero hay algo más profundo aún, porque a veces el bloqueo no está en el ambiente externo, está en el alma de la persona. Pueblo de Dios, no toda enfermedad comienza en el cuerpo. Muchas son la manifestación física de conflictos internos no resueltos. El cuerpo expresa lo que el alma calla. Y sin sanidad interior, la sanidad física puede ser parcial o temporal. Santiago 5:16 establece una secuencia clara. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Lo ves? Confesión primero, restauración del alma y luego sanidad del cuerpo. Hay personas con enfermedades físicas reales cuya raíz no está en un virus ni en una bacteria, está en un alma herida, en un perdón no otorgado, en una culpa sostenida, en una amargura que se convirtió en cáncer emocional y terminó manifestándose en el cuerpo. ¿Has orado alguna vez por alguien con una enfermedad crónica y no viste sanidad? Quizás la raíz no estaba en el órgano enfermo, estaba en el alma quebrantada. Por eso puedes orar 1000 veces por una persona y no ver sanidad. No porque Dios no quiera sanar, sino porque la raíz sigue intacta y mientras la raíz permanezca, el síntoma volverá. Y aquí está una de las llaves más poderosas que pocos conocen. La Biblia establece una secuencia clara que no podemos ignorar, familia. Confesión, restauración del alma y luego sanidad del cuerpo. La falta de perdón y la culpa sostenida otorgan un derecho legal para que la enfermedad permanezca, incluso frente a oraciones sinceras. Porque el enemigo usa esas grietas como puertas abiertas. Marcos 11, 25, 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Lo ves? El perdón no es opcional para la sanidad, es una llave espiritual. Cuando hay falta de perdón, hay un bloqueo entre el cielo y la tierra. Tu oración no puede fluir completamente porque hay un muro espiritual levantado por la amargura. Si vas a orar por sanidad, no solo ores por el cuerpo. Pregunta si hay algo sin perdonar, algo sin confesar, algo sin rendir a Dios. Y si la persona se resiste, ora de todos modos. Pero entiende que la sanidad completa puede tardar hasta que el alma esté dispuesta a sanar. Porque Dios no fuerza el perdón, pero tampoco puede sanar completamente lo que el corazón se niega a soltar. Dale me gusta si estás dispuesto a perdonar todo lo que te ha herido, para que Dios pueda sanar todo lo que te ha enfermado. Este simple acto puede abrir el cielo sobre tu vida, pero ahora viene la verdad más difícil de aceptar. Esta es la parte que muchos predicadores evitan porque no vende bien, hermanos, pero es bíblica y necesaria. Existe un misterio en la soberanía de Dios. El apóstol Pablo
oró 3 veces por sanidad y recibió como respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No toda enfermedad es un ataque del enemigo. Algunas son procesos pedagógicos permitidos por Dios para formar carácter y preservar el corazón. Pablo tenía un aguijón en la carne que Dios no quitó, y ese aguijón lo mantuvo humilde y dependiente. Esto no significa que no ores por sanidad, familia. Significa que también debes estar preparado para recibir una respuesta diferente a la que esperabas. Porque a veces la sanidad suprema no es la ausencia de dolor, es la gracia suficiente para atravesarlo con dignidad y fe. ¿Has orado por algo y Dios te ha dicho no o espera? No es porque te abandonó, es porque tiene un propósito más alto que tu comodidad inmediata. Y esto nos lleva a la revelación más profunda sobre la verdadera sanidad. La fe madura no exige resultados, hijos de Dios. Confía en Dios incluso cuando el milagro no ocurre, porque la presencia de Dios en medio del sufrimiento puede ser una obra mayor que la sanidad física. Revela dependencia, humildad, propósito eterno. Job perdió todo: su salud, sus hijos, sus riquezas, y en medio del dolor más profundo dijo: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Esa es fe madura, no la fe que exige, la fe que confía. Pablo aprendió esto cuando Dios le dijo: «Mi gracia te basta, no tu sanidad viene mañana, no solo espera un poco más, sino mi gracia es suficiente para lo que estás viviendo». Y en esa gracia, Pablo encontró un poder que transformó el mundo. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte en Cristo. Esto no es derrota espiritual, familia, es madurez. Es entender que Dios no es una máquina de milagros. Es un Padre soberano que sabe lo que necesitas mejor que tú mismo. Pero hay un nivel más alto de autoridad espiritual que puede romper casos difíciles. Jesús enseñó que hay batallas que no se ganan con oración común, hermanos. En Mateo 17, los discípulos intentaron echar fuera un demonio y no pudieron. Jesús les dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». El ayuno no manipula a Dios, pero alinea el espíritu, silencia la carne y eleva la autoridad espiritual. Es el nivel más alto de consagración para enfrentar casos graves y persistentes. Cuando ayunas antes de orar por sanidad, no estás haciendo un sacrificio para convencer a Dios. Estás preparando tu espíritu para operar en un nivel más alto de sensibilidad y poder. Estás diciéndole a tu carne: «Hoy no mandas tú, manda el Espíritu». Y en ese estado de consagración, cuando impones las manos y declaras sanidad, hay un peso espiritual que el enemigo reconoce. Porque no eres solo tú orando, es Cristo en ti magnificado por tu rendición total. Si has orado por casos difíciles sin ver resultados, pregúntate si has ayunado primero, si has buscado el rostro de Dios en secreto antes de ministrar en público, porque el poder no viene del ruido, viene del altar. Suscríbete, porque en este canal enseñamos principios espirituales profundos que transforman ministerios, no solo mensajes motivacionales vacíos. Y ahora, después de todo lo que has aprendido, es momento de activar esto en oración. Pueblo de Dios, es hora de orar juntos. Donde quiera que estés, pon tu mano en tu pecho y repite conmigo esta oración estratégica. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que he orado muchas veces sin entender los principios espirituales que rigen la sanidad. Hoy declaro que no quiero operar en ignorancia, quiero caminar en identidad genuina. Límpiame de todo pecado oculto,
Revísteme de santidad, dame discernimiento de atmósferas, enséñame a limpiar ambientes antes de orar, ayúdame a identificar raíces en el alma, dame sabiduría para perdonar y liberar, y dame humildad para aceptar tu soberanía cuando la respuesta sea diferente a la que espero. Activa en mí el nivel de oración y ayuno, que mi boca sea conocida en el cielo y temida en el infierno, no por mis fuerzas, sino por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, imponer las manos no es un gesto ligero, es una responsabilidad espiritual que exige identidad, discernimiento, santidad y sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando estos principios son respetados, la oración deja de ser un riesgo y se convierte en un instrumento poderoso de vida. Hoy has recibido una revelación profunda que muchos nunca recibirán. Ahora sabes que la oración por sanidad no es solo buena intención, es guerra espiritual, que tu autoridad depende de tu identidad, que la santidad es tu armadura, que el ambiente importa, que el alma debe sanar primero, que Dios es soberano y que el ayuno eleva tu poder espiritual. Pero este conocimiento no sirve si no lo vives. Comparte este video con personas que necesitan entender esta verdad, que esta enseñanza llegue a cada rincón donde haya alguien orando en ignorancia, y escribe en los comentarios: caminaré en autoridad, no en ignorancia. Porque mientras haya aliento en tu ser, Dios sigue escribiendo capítulos que ni siquiera tú podrías imaginar. Y uno de esos capítulos es verte operar en el poder del Espíritu Santo con sabiduría, discernimiento y autoridad real. No para tu gloria, para la gloria del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.